¿Cómo Está muy andás? bien. Gracias por esto, por este ratito. Por ¿Eh? favor, no, al contrario, perdón la hora, pero a las 8 no puedo. A las No, 8 estoy en no, polémica, así que. polémica, no, la gente sabe y se va acostumbrando a esto. Cuando algunos preguntaban era por esta realidad. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Andamos bien, Javier. Trabajando bastante, recién llegué a casa, estaban todos comiendo una rica polenta, así que terminamos Es de un comer recién ejército, y, es un ejército que hay ahí, ¿eh? y sí, sí, al mediodía hubo milanesas, ahora polenta, y si vas a la heladera ya está cada día que se va a comer al mediodía y a la noche. No hay demasiado Buenísimo. espacio para improvisar cuando somos tantos. Che, bueno, gracias por prenderte cuando te invité y bueno, como te conté un poquito, estas charlas empezaron hace ya un poco más de un mes con distinta gente, algunos más conocidos, otros menos, pero la idea es como ir conociendo a quien está detrás de esa persona que quizá vemos más, ¿no? Sí. Bueno, eh, vos, vos me... Hay una cosa que cuando nos mandábamos mensajes me decías del Papa Francisco, que nos conocimos por ahí, pero Sí, yo te voy a llevar un poco más lejos todavía. sí, Eh, yo entre el año 2004 y el 2007 sí, estuve en Lourdes de Flores. sí, pero yo no estuve ahí. Vos no estuviste, pero sí fuiste a peregrinar a Luján uno de esos años y Claro. caminamos juntos. Ah, mira. Mira, Sí, yo me ahí sí. acuerdo, me acuerdo, viste, de esa época eh, que había algunos de los que eran de los grupos juveniles cuando vos estabas, no vamos a decir las fechas por las dudas, pero bueno. No, no, sí, ¿por qué no? Yo, digamos, estuve en la parroquia desde el 85, que fue cuando hice la confirmación, hasta el 93 más o menos. Ujú. Y en ese Luján, que ya había sido coordinador mío, estaba Ernesto Bortolamedi, estaba Deo, el querido Deo, que vino hace poco a darme una mano con el piso en casa. Y después está Nacho Fin y los Fin, que son familia para mí, ¿viste? Bárbara es la madre de mi hijo. Barbie, una genia Barbie. De Sí. hecho, es mi médica. Quiere decir que, Ah, viste, mirá. Bueno, sí, Pablo, su marido, es mi médico. mirá. Sí, la verdad que los dos son unos grandes. Bueno, acá estamos. ¿Quién es Gastón Recondo? Y un hijo único que no, no considera que nada sea fácil, Ajá. que y que no toma como un problema esforzarse para ir en búsqueda de las cosas que le gustaría. Trato de ser honesto primero conmigo mismo. La vida me enseñó que al primero que no tenés que engañar es a vos mismo. este, y me ayudó mucho un retiro de silencio en ese sentido ya de grande, siendo padre y todo. Uno a veces se quiere convencer de ciertas realidades y no se da cuenta que se está haciendo un daño importante, porque se engaña y termina partiendo de una base falsa. Y nada, que creo que el trabajo dignifica, que la familia es lo primero, que los amigos hacen bien y que siempre hay que dar oportunidades. Nunca voy a llegar a creer que ya, no, ya es como que llené el cupo, ya llené el cupo de familia, llené el cupo de amigos, llené el cupo de esto y del otro, no, falta un montón. Vos decías, fuiste hijo único, que sí que viviste muchas Sí. cosas solo. ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia? ¿Cómo fue? Y no fue tan sencilla. A ver, fue una infancia rara porque cuando yo era chiquito mis padres se separaron y se Ujú. separaron en una mala relación entre ellos. Entonces eso hizo que casi que yo pasara a ser un botín, ¿no? Que los dos se disputaran. Ujú. En esa enemistad que no sé por qué surgió, por más que de grande haya querido hablar con mi mamá o con mi papá del tema,
nunca encontré razón suficiente como para que hubiera tantas diferencias insalvables entre ellos en ese tiempo. Y eso hizo que yo estuviera mucho tiempo, por ejemplo, en cuarto grado sin ver a mi papá, más de un año, y después que el juez me mandara a buscar con la policía y digamos, que mi mamá no me quisiera perder y eso me hiciera ausentarme una semana del mundo entero, estar en una casa sin poder salir y supuestamente para evitar que me mandaran a vivir con mi papá, cosa que terminó ocurriendo. Y después yo conociendo a mi papá, porque en realidad lo conocí ahí, no es que no, yo lo conocía de antes, venía a mis cumpleaños, era el que se disfrazaba de payaso y era el que intentaba estar como podía y como le salía, no tanto como le dejaban, pero bueno, eso también lo aprendí de grande, pero también me llevó ese año y medio que viví con mi papá a conocer a mi papá. Entonces, ya no hubo espacio para la alienación parental, ni para... yo tenía miedo de que uno se enojara conmigo porque no odiaba al otro. Entonces, Mm. yo no quería odiar ni a mi mamá ni a mi papá, y no quería tenerle bronca ni a mi mamá ni a mi papá. Lo que pasa es que cuando vos transmitías que amabas a tu otro progenitor, podía despertar en el otro cierta tristeza, cierto desencanto. Entonces uno trataba de no decir... Yo estaba acostumbrado, por ejemplo, comía lo de mi mamá y apoyaba los cubiertos sobre la mesa, comía lo de mi papá y apoyaba los cubiertos arriba del plato, porque así era la educación de uno y otro. Entonces, si yo me equivocaba, significaba que el otro había prevalecido sobre mi educación. Entonces yo tenía que estar concentrado hasta para comer de cómo ponía los cubiertos, ¿me entendés? ¿Y Y así, qué aprendiste de todo eso? y aprendí a que nunca te dejan solo. Dios nunca me dejó solo, Javier. Eh, Te iba a contar esto. Yo tenía a mi bisabuela, Rita, que era la abuela de mi mamá, que era como mi ángel de la guarda, ¿viste? Y que cuando me fui a vivir con mi papá, ella se había ido a vivir a Cipolletti con sus hijos, con mi tío, mi querido tío Jorge, que era su hijo, que era el hermano de mi abuela, que era su hija, este, y, y cuando ella estaba viviendo allá y yo ya vivía con mi papá, ella fallece, y para mí fue como una desolación total. Entonces, yo estaba en sexto grado ahí, y quinto grado, no, en sexto grado estaba, en sexto grado, con 84. Y cuando pasa todo esto, bueno, cuando le dan la tenencia a mi papá, mi mamá recurre al Umbanda, ¿viste? Suponiendo, y alguien le había hecho creer que era porque le habían hecho un trabajo a ellos, que me habían hecho un trabajo a mí, y toda esa creencia que muchas veces la gente tiene y en la que incurre cuando le pasan cosas de demasiado sufrimiento. Entonces, me pasó que cuando mi papá decide devolverle la tenencia a mi mamá, Ujú. mi papá en un momento dejó de vivir en la casa de mi papá estaba casado de vuelta, tenía dos hijas, su mujer, dejo de vivir con ellos y voy a vivir con mi abuela paterna. Ajá. Pero mi abuela paterna no me cuidaba, no me cuidaba, no me despertaba para ir al colegio, no estaba pendiente si yo necesitaba algo y un fin de semana me agarró una fuerte intoxicación en la que mi abuela tampoco respondió como cuidadora. Mi papá tuvo que venir a socorrerme y se dio cuenta de que no era lo mejor para mí estar con ella, tampoco podía estar con él. Me enteré cuando cumplí 18 años que era porque él se había vuelto a separar y él no quería que yo viviera una nueva separación, entonces creyó que lo mejor era que estuviera con mi abuela, pero un día se dio cuenta que no era lo mejor. Entonces en un papelito firmó que devolvía la tenencia a mi mamá. Cuando vuelvo con mi mamá a nuestra casa, yo en el año y medio que viví con mi papá nunca volví a la casa de mi mamá. Y Mira. cuando vuelvo a la casa de mi mamá, ese 4 de noviembre, no me olvido más, llego y no había heladera, no había cocina, no había... Quedaban solamente las camas, la mesa y las cuatro sillas, no había más. Había empeñado todo. Y había empeñado todo para pagar abogado, curandero, lo que fuera, ¿no? Entonces, terminé el colegio ahí nomás, y así como terminé el colegio, mi mamá me mandó a Cipolletti, con mi familia de Cipolletti, con mi tío, abuelo, con su mujer que es mi madrina y con sus primos, que en realidad es como si fueran mis primos, porque mi primo José Pablo me lleva 7 años, mi prima María Cecilia 5. Entonces eran más, mi primo era mi ídolo, mi prima era
claro. La que yo siempre supe que mi hija se iba a llamar María Cecilia como ella el día que yo fuera padre, y así pasó, mi hija se llama María Cecilia por ella. Y cuando vuelvo de Cipolletti a los 2 meses, un día a la tarde estoy volviendo para mi casa y paso por la parroquia de Lourdes, ahí en Rivadavia, al 6200. Yo vivía en un pasaje a la vuelta de la iglesia, pasaje Timbo, y me meto solo a rezar. No me preguntes por qué, venía caminando, 6 de la tarde, me meto a rezar. Entro, me siento en un banco, rezo tranquilo, no había misa, no había rosario, no había nada, todavía era temprano. Y cuando estoy saliendo veo que en el cartel de la puerta, esa puerta va y ven, había un cartel que decía que eh, había curso de confirmación y qué sé yo. Entonces voy a la secretaría, pregunto y me anoto. Me voy a mi casa con mis 11 años y cuando llega mi mamá la noche de trabajar, me dice, 11 años yo estaba solo, ¿no? Hagámonos esta idea. Llega mi mamá la noche y le digo, mamá, me anoté para hacer la confirmación. Bueno, me dijo. Le digo, y a Lumbanda no voy más. Bueno, lo aceptó, lo respetó y el año siguiente empecé confirmación. Empecé séptimo grado en el colegio y empecé confirmación. Hice todo el año confirmación con mi querido amigo Fausto Espotorno, Wow, el economista prestigioso, divino, y desde buenísimo. ahí somos, Y la familia aparte es extraordinaria, sí, sí. exacto, exacto. Y desde ahí que somos amigos y desde ahí que la Virgen de Lourdes es mi Virgen, me sabrá perdonar Luján, total es la misma, pero este, la que, la que me rescató en ese momento fue Lourdes. Así que por eso digo que fue una infancia que no tuvo demasiados momentos lindos, pero siempre yo sentí la sensación de que jamás me iban a dejar caer al precipicio. Mira, Y esa certeza de que no estás solo y de que alguien te está cuidando es invalorable. Porque, digamos, sobre todo en edades tempranas, en edades de vulnerabilidad, ¿viste? Y yo dije un día en el programa de Andy, digo, o sea, yo entiendo a todos los que se enojan con la iglesia y demás. A mí la iglesia me salvó la vida, pero no la iglesia edificio, la gente de la iglesia. El padre Enrique Imperiale cuando me dijo de ser monaguillo, el padre Ricardo Dotro cuando me enseñó bien el dogma y la doctrina de la iglesia, Alejandro Puigari, que es mi mejor amigo, que vino y nos revolucionó la cabeza a todos, el padre Rafa Morandías, que fue un grande. me enseñó Rafa a abrirle los brazos a los chicos que Uno de los aspiraban pioneros poxe. uno de los pioneros de trabajar con los pibes de la calle, Rafa. Exacto. Nosotros a los chicos de la calle los esquivábamos y Rafa nos enseñó a escucharlos. Entonces, y ahí aprendí a ser amigo. Yo en Lourdes aprendí a ser amigo de mis amigos, que siguen siendo mis amigos. Matías, Guillermo, Juanma, Fausto, siguen siendo mis amigos. Porque aprendimos a ser amigos a esa edad. Mira, es impresionante. Che, y bueno, ¿y cómo llegaste a ser periodista? Porque quería ser profe de educación física Ujú. y sentía que tenía que hacer otra carrera además de del profesorado. Entonces me anoté en periodismo por anotarme en una carrera y resultó ser muy demandante en carga horaria y demás. No pude empezar nunca el profesorado, pero despuntaba el vicio enseñando básquet en el Colegio San Miguel, ahí en la Rey Beruti, porque el que era responsable de educación física ahí había sido mi profe en Flores, Mira, en Eccleston. Entonces, nada, estudiaba, pero la carrera la compartía con publicidad, no me enganchaba. Al año siguiente me cambié de El Salvador, me fui al Grafotécnico, a la Escuela Superior de Periodismo. Cuando estaba estudiando ahí, mi mamá me consiguió para ir a presenciar un programa de radio que se hacía al mediodía. Yo trabajaba de cadete en una inmobiliaria y tenía un recreo de 12 a 3 de la tarde ahí en el microcentro. La inmobiliaria quedaba en Avenida de Mayo al 1300 y me consiguió para ir a ver un programa de radio en Rivadavia al 800. Eran 5 cuadras, para mí era nada, el programa era de 2 a 3, con lo cual podía ir, fui, y el día que entré a ese estudio de radio, me explotó el corazón. Con 18 años descubrí que mi vocación era esa, y que mi vocación era esa, y que de ahí no me sacaba nadie. Yo quería hacer eso que estaba haciendo Fernando Niembro, Raúl Fernández, Héctor Gallo, yo quería hacer eso. No me importaba nada más. Y no era fanático ni de la radio ni de escuchar programas de radio, no tenía ni idea.
sí de leer y de la tele, pero no de la radio. Y sin embargo, lo que me encendió el fuego de mi vocación fue la radio. Y desde ese momento no dudaste, Nunca más, nunca más. nunca más. Y No, siempre tuve claro que quería hacer eso. mira, che, ¿qué personas o qué gente te marcó la vida o seguís mirando con entusiasmo? ¿A quién admirás? ¿Por qué? Hoy, Gente pública, sí, ¿decís? o capaz hay algunas personas que te marcaron y algunos públicos seguramente. Habrá alguien que te dijo, bueno, por acá me fascinó esta persona, este modo de ser. No, mirá, mi tío Jorge, sin duda. El padre Alejandro Puigari, sin duda. Eh, y después, hablando de público, me marcó fuertemente Jorge Ginsburg a mí. Porque viste que a nosotros, esto no es una crítica, sino es una descripción. Y mucha gente que vos conocés debe pensar igual. A nosotros en la iglesia nos acostumbran, o por ahí yo tuve esa tendencia, a estar tan convencidos de algo que cuando llegamos a un diálogo o a una discusión, nos preparamos para ayudar al otro a que entienda lo que nosotros ya entendimos. Y nos disponemos poco a escuchar. Por ahí no tenemos el entrenamiento que tienen ustedes, los sacerdotes. Claro, porque en realidad es un ejercicio que no es tan sencillo de implementar. ¿Y qué Y aprendiste de Jorge? con Jorge Mañanas Informales aprendí a escuchar, porque en esos sillones que nosotros hacíamos los living de debate, que venía salía un tema y debatíamos y había gente con posiciones tan extremas, uno de ellos era yo. En una de las primeras discusiones, en plena discusión, se estaban riendo porque yo había dicho una barbaridad, y Jorge me mira riéndose y me dice, lo peor es que piensa así de verdad, como diciendo, pero aparte como encantado de que yo me animara a decir lo que pensaba en televisión a las 11 de la mañana con 10 puntos de rating. Y él notó ahí un mérito de que yo me animara a ser genuino, y a su vez le llamaba la atención de que alguien pensara así con mi edad. Y un día hablando con Osvaldo Bazán, con quien al principio teníamos muchas diferencias y terminamos teniendo muchas coincidencias, un día me dijo, pendejo, me hiciste pensar. Y yo me di cuenta de que las coincidencias habían aparecido porque yo también había empezado a pensar y había escuchado a los demás. Pero yo creo que eso fue la maestría de Jorge. Jorge fue un genio de la comunicación, un genio absoluto. Quizá el más genio que conocí. La verdad que yo digo que entre eso y Patricio Hernández, te nombro a otro. Patricio Hernández, un extraordinario jugador de fútbol, que también fue entrenador y que lo tuve de compañero en Teis Sports. Un día me regala un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es la autobiografía de Víctor Frankl. Víctor Frank, sí. Y me regala ese libro y yo me voy al Mundial de Alemania en Múnich, y estoy en Múnich 5 semanas y voy 2 veces a Dachau, que es el campo de concentración que está a media hora de Múnich, que es el primero que se construyó y el último que se cerró, porque es el que se usó de ejemplo para el resto de los campos de concentración que se hicieron. Y el libro trata del cautiverio durante la Segunda Guerra de Víctor Frankl, por ser judío él y toda su familia, que arranca en Dachau, va a Auschwitz. Entonces yo cuando fui a Dachau de visita, fue mientras leía el libro. Entonces, esa enseñanza de Frankl de que cuál es el límite de tolerancia al dolor que tiene el ser humano, y qué hace con lo que está viviendo para someterse a la tolerancia que haga falta para sobrevivir, ¿no? Y para subsistir. Eh, y tenía la foto de eso, porque no era solamente letras, las barricadas y la cámara de gas y todo eso, las vi. No es que Ujú. solamente me las imaginé leyéndolo. Bueno, a partir de ahí fue algo que le agradecí de por vida a Patricio. Eh, y me pasó eso, me pasó todo haciendo mañanas informales. Cuando viene Jorge, le digo, Jorge, tenés que venir a Dachau conmigo. Y lo llevé y le hice casi que de guía yo por el campo de concentración. Y nos estremecimos por igual. Entonces, y él tenía otras razones quizá para estremecerse.
y nada, digamos, hay una escena de la película El hombre en busca, en busca del destino, Good Will Hunting, la que le da el Oscar a Matt Damon y a Ben Affleck como guionistas por un guion original. Hay una escena en la que un grupo de amigos, 4 amigos que eran de los barrios bajos de Boston, van a un bar de Harvard a buscar chicas lindas, pero sin tratar de caer como que venían de un barrio bajo. Y uno de sus amigos empieza a hablar con una chica y lo interrumpe un estudiante pedante de Harvard que se da cuenta de que no es un alumno de la universidad, sino que es un paria para él y lo trata de hacer quedar mal. Entonces interviene Matt Damon, que era un chico muy leído, pero porque tenía un genio aparte, y se da cuenta que este de Harvard lo estaba haciendo quedar como un tarado al amigo delante de la chica. Entonces le dice, vos lo estás haciendo quedar mal basándote en lo que dijo tal autor en tal libro, en tal capítulo. Y entonces el otro lo empieza a desafiar y le dice, no, pero vos me estás preguntando lo que pregunta tal otro autor en tal otro libro. ¿No tenés la capacidad de pensar por vos mismo o siempre vas a repetir lo que dice otro? Eh, y yo creo que a nosotros nos pasa mucho en la Argentina que nos contaminamos más de la opinión ajena que de la información para elaborar una opinión propia. Y eso me lo enseñó Jorge también, me lo enseñó Ginsburg. Y me ayudó mucho ese libro, porque ese libro, e ir al campo de concentración y ver la propaganda nazi, y ver cómo era la cámara de gas, cómo los llevaban, cómo los engañaban, saber que la conducta de los soldados era pésima, pero que la conducta de algunos presos también era indeseable, y así lo explica muy bien Frankl en el libro, eh, me ayudó a elaborar mi propio análisis de esa historia y me inculcó esto de, primero informate, y si te gusta cómo opina alguien, consumilo, pero sabé que es su opinión. El día que opines todo igual que ese, deja de escucharlo, deja de leerlo, porque hay algo que vos no estás pensando por vos mismo. Y a esto también me llevó a aquella época de Mañanas Informales, que para mí fue un quiebre en mi vida, sin duda. Mira, qué historia, ¿eh? Hay que estar ahí, Sí, ¿eh? uff, pero Frank, ese libro para mí No, es no, te maravilloso. parte la cabeza, te parte la cabeza porque es un tipo que toca al sentido de la propia vida, en el fondo. Es Exacto, eso. exacto. Sí, Exacto, porque sí. hay un momento en el que ella no ve enemigos ni amigos. Él no es que porque tiene el traje de raya es amigo y porque tiene un uniforme es enemigo. Hay un momento en el que él dice, hay un rincón de bondad en todos. Como me dice Alejandro Puigari, querido Ale, me dice, puede que haya gente mala, ponele que hay gente mala, pero hay mucha gente que no es mala, sino que es pobre de corazón, que tiene Mm. el corazón pobre. Y a esa persona con el corazón pobre lo que hay que hacer es enriquecérselo. Hay que darle la chance de que salga de esa pobreza de corazón. Y del malo por ahí hay que cuidarse, porque uno tampoco es invulnerable, ¿viste? Mm. Pero bueno, qué sé yo, nadie nace sabiendo y la vida es aprender, ¿no? Mira, yo a Ale Puigari lo tengo de vecino, estamos a 15 cuadras, que decir, que a tanto nos juntamos, es algo muy lindo también lo que contás. Es eso, esos mismos consejos, porque ya está más allá del bien y del mal en algunas cosas, ¿viste? Como que cada vez tiene una reflexión muy linda de la vida. Si no fueras periodista, ¿qué serías? Profe de educación física. ¿Sí? Sí, y ahora de grande, sería guía turístico. Me encanta todo lo que tiene que ver con el turismo, me encanta organizar viajes ajenos. Ujú. Tengo mucho sentido de la ubicación en las ciudades, en los países y en las rutas y en la optimización del tiempo que uno está en un país desconocido. Y me encanta, me encanta. Y lo disfruto de hacerlo. Entonces a veces digo, si no me dedicara a esto, quizá invierto mi tiempo en lo otro. Contaste algunas cosas complicadas de la vida, ¿no? El tema del dolor, algunas cosas. ¿Algún momento, recuerdo feliz? ¿Cuál sería alguno de esos momentos felices, lindos de tu vida? Y tengo muchos momentos felices. La A verdad que ver. tengo muchos momentos felices. Eh, a ver, ver nacer a los hijos es incomparable. Yo tengo 5 hijos hermosos y los 5 nacimientos fueron inigualables para mí. Eh,
Y después tengo momentos felices que a mí la felicidad me hace llorar, porque cuando, cuando sentís que nada te vino de arriba, o sí, pero no, o sea, eh, entiendo Viene de que arriba, pero vos también laburaste, las dos cosas, la rimaste. no, Es, vino de arriba, pero el que me lo tiró de arriba dijo, esto va para vos. Entonces tiene que haber algo que haya generado que el de arriba me haya tirado algo a mí. sí. Pero pavadas te voy a decir. Cuando fui a la Copa América del 2016, en Estados Unidos estuve un mes en Manhattan y tocaba Billy Joel. A mí me encanta la música y uno de los artistas que más me gusta es Billy Joel. Billy Joel es neoyorquino. Entonces justo tocaba en el Madison Square Garden y yo dije, bueno, quiero ver a Billy Joel en el Madison Square Garden. Me lo merezco. ¿Viste? Cuando vos decís, el Sí. esfuerzo, me lo merezco. Y fui con un compañero de trabajo, no nos sentamos juntos porque quedaban pocas entradas, entonces nos sentamos separados. Y yo empezó el recital y me puse a llorar. Pero no me puse a llorar por lo que significaba el artista para mí, sino por decir, loco, yo me merezco este momento. Con mi mujer vivo muchas situaciones como esa. Vivo situaciones de extrema felicidad, viste, mirarte a los ojos con alguien y sentir que no necesitas nada más. Ujú. Que del otro lado de esa mirada está lo que vos querés que te acompañe. Entonces, eso también me da felicidad. Hay un momento cuando fuimos de mochilero con mi querido amigo Pelle, con Juan Pellegrini, que, que nos fuimos de mochileros al sur, y con el Pollo, otro amigo, eh, arrancamos en el lago Huechulafken, que estaba al norte de San Martín de los Andes. Y nos quisimos ir para el lado del lago Paimún, fuimos, llovió, bueno, no nos ayudó el tiempo. Y había un lugar que decía un caminito a la cascada, a la cascada. Entonces empezamos a subirlo y, y de golpe nos encontramos con una cascada no muy grande que no tenía demasiado sentido haber hecho el esfuerzo de trepar esa ladera para llegar a esa cascada, hasta que nos paramos abajo del agua, y cuando nos paramos abajo del agua había una roca, nos pudimos sentar, teníamos la caída del agua, allá al lado Paimún, allá el Huechulafken, el sol, y la caída de agua dibujaba para nosotros nada más el arco iris. Y en un momento uno se dio cuenta de que antes de que empezara la caída de agua había un bonsai que nadie fue a poner ahí como Karate Kid, un bonsai que era un bonsai natural, que había crecido ahí. Y fue tanta la sensación de que era la creación de Dios eso, que nos pusimos a rezar. Y no era, digamos, mis dos amigos no eran fanáticos de ir a misa. No. Pero digamos, la presencia de Dios fue tan grande en ese momento, y en ese momento te explota el corazón de felicidad. Sentís que, viste, este, no sé, como te decía, te están mirando y te mandan señales, es como el chiste de la Andresina, viste. Se Sí, inunda la claro. casa y me voy a la terraza, total Dios me va a ayudar. Y le manda el bote, la lancha, el helicóptero, y espera a Dios, se ahoga. Y cuando Claro. llega arriba dice, no me viniste a buscar, ¿cómo que no? Te mandé la lancha, el bote, el Ujú. helicóptero. Ahora, si vos no Sí. querés escuchar, ¿qué querés que haga? Si tuvieras que modificar, corregir alguna cosa de tu vida, qué, qué sería hoy? Y yo creo que hay cosas que dije que no hubiera dicho, hay cosas que hice que no hubiera hecho, pero siempre me pregunto si yo estaría acá de haber hecho algo diferente. Ujú. Yo creo que también todo eso me trajo hasta acá. No es que me enorgullezco o me avergüenzo de mis 47 años. Lo que sí trato de estar orgulloso del que fui hoy y del que me propongo ser mañana. Y hasta ahí llego. No puedo vivir juzgándome ni criticándome. La autocrítica sí, pero la autocrítica tiene que ser en algo constructivo. La autocrítica que sea para destruirme no tiene sentido. Tengo que aprender a convivir con el error. Un Viernes Santo
me estaba confesando con Ale, no hace mucho, hace 10 años, y yo sentía mucha culpa por, por pecado, por cosas que había hecho, pero sobre todo porque creía que había abusado del perdón. Mm, Y, y, y él me dijo algo que me quedó para siempre, que fue, no tengas miedo de arrepentirte y no tengas miedo de pedir perdón porque es lo que le da sentido a lo que está pasando hoy. Si vos no, este, algo así como si vos no te sintieras realmente arrepentido, y si vos no tuvieras la decencia de pedir perdón, de corazón, no tendría sentido su sacrificio. Dale sentido al sacrificio, digamos, liberate. Y a partir de ahí, creo que más que no avergonzarme de mis errores siguientes, lo que procuré fue equivocarme menos. Me equivoco como todo el mundo, pero creo que me equivoco menos que antes. al menos que hayamos aprendido, ¿no? El pasado, si no aprendemos, es un ancla, ¿no? Es como que algo que nos, pero es un espacio para ir aprendiendo. Bueno, a ver, vamos, el país. Sí, Cómo ves mal, la lo situación? sufro, ¿Lo lo sufrís? sufro, lo sufro. Lo que más me preocupa es que haya tanto odio dando vuelta, tanto odio instalado, tanta bronca, tanto, a ver, tanto diente apretado, pero para hablarle mal al otro. No lo puedo, me cuesta sobrellevarlo, me cuesta convivir con eso. Te juro que me afecta. Me afecta porque creo que no tenemos solución en ese sentido, porque nuestros líderes nos llevan a eso. Digamos, los que tenemos esta capacidad de análisis, quizá tengamos alguna chance de escaparnos de eso. Pero los que no tienen, De la lógica que nos termina envolviendo a todos, ¿no? Es una cosa. lo que no infundió de odio un partido, lo infundió el otro. Entonces, acá no hay inocentes en ese sentido. Yo creo que todos colaboraron para esta crispación y para esta división en la que no se puede hablar de nada, que todo está politizado, de todo se te acusa, a todo se te pone un cartelito, Sí, claro. y donde hay familias que han dejado de juntarse o de hablarse por esta maldita política que en la Argentina no construye para nada, sino que destruye permanentemente. Sí, hay como un gran desafío de cómo no podemos descubrir aquello que tenemos en común y que nos une, ¿no? Que parece que el acento siempre está más en lo que nos diferencia que lo que nos une. A veces a uno le pasa eso, ¿no? Y bueno, quizá en el ámbito donde vos te movés, también muchas de esas cosas debe ser complicados también, porque si yo hablo con este, hablo con el otro, también te etiquetan muy fácilmente, ¿no? Como que es Sí, pero complejo. mira, yo a eso no le tuve miedo nunca, porque desde que yo dije públicamente que soy de River, y desde que nunca me dio vergüenza en Mar de Fondo, donde todo era para la joda, que iba a misa y que había sido monaguillo y que Sí, mis amigos eran los de la parroquia, y digamos, siempre tuve este principio, eh, la persona en la que yo creo se dejó crucificar y a mí me va a dar vergüenza que yo creo en él, digamos, claro. me parece que las escalas están un poco alteradas, entonces no me puede dar vergüenza. No tuve miedo de decir de qué cuadro era, no me dio vergüenza profesar mi fe. Entonces, ¿cómo hoy voy a tener miedo de decir lo que pienso? No hay espacio para eso. Yo no tengo miedo de decir lo que pienso. Lo que lamentablemente pasa es que uno no está solo. Yo Claro. tengo hijos que van creciendo y que de a poco van teniendo redes sociales y que quizá no tienen mi misma manera de encarar este tipo de situaciones. Entonces sí tengo que Cuidarlos. contemplar esa. No, Los tengo que cuidar a ellos, no es que me y- cuido a mí, no es que cuando hoy elijo callarme algo, lo hago porque cambié de parecer o porque alguien me silenció o porque no, simplemente porque no quiero que después le anden escribiendo diciendo nada o a mí que ellos lean o a ellos directamente. está. Buenísimo, che. Está. ¿Cómo viste la otra vez el tratamiento de la ley de aborto y todo eso? Porque eso toca en tu vida también, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, y lo viví con mucha desilusión. Para mí eh, me, me pasó que
yo creo que las discusiones en la Argentina siempre se dan por la mitad, se dan mal, se dan según la conveniencia de quién quiere sacar algún rédito de eso. Digamos, yo no me voy a enfrentar nunca con los que están a favor de esa ley, porque están en todo su derecho de pensar como piensan. Pero lo que a mí sí me llena de dolor es que no se permita el disenso y que en la discrepancia lo único que aparezca sea la ofensa hacia el otro. De eso no voy a participar. Celebré, por supuesto, que la ley no saliera porque me quita el sueño el chiquito por nacer. No puedo, yo no considero que la vida arranque cuando sale del vientre de la madre. Yo creo que desde que hay concepción, ya hay una vida. Y encima lo dice la Constitución. Yo digo que desde la concepción hay vida porque participé de, no sé, entre mis 5 hijos, 40 ecografías, bueno, en 38. 50 ecografías, 48. Falté a 2 ecografías en 5 embarazos. Entonces, siempre ahí adentro estuvo mi hijo. Cuando era niñito con la célula cardíaca que latía y cuando era un bebé de 3,5 kilos a punto de salir. Siempre estuvo mi hijo ahí adentro. Entonces, yo no puedo decir, no, pero hasta los 3 meses no sabemos. Sí, antes de los 3 meses también sabes. Este, y, y además lo dice la Constitución, entonces ahí ya me salgo de mi interpretación de la vida y me pongo a leer qué es lo que dice la ley madre que tenemos en nuestro país y la que nos regula para no matarnos entre nosotros, porque la ley no es otra cosa que evitar que esto sea el Far West. O sea, si no existieran las leyes, la gente mataría mucho más de lo que mata, y si la gente no mata más de lo que mata es porque si mata va presa. Bueno, esa ley madre dice que la vida empieza en la concepción y que el Estado tiene la obligación de defender la vida desde el momento de la concepción. Entonces, si encontramos un vericueto para transgredir esa ley y para ignorar esa ley, es una puerta de entrada al abismo. Porque cuando vos cediste en que no se respete la ley madre, en eso o en cualquier otra cosa, cuando vos cediste en eso, se te desmadra la situación y después nadie respeta nada. ¿Crees que también todo esto, como otras leyes o actitudes, entraron en esta discusión de polarizar tanto que no podemos llegar a dialogar y a compartir historias y vidas, ¿no? Absolutamente. Porque además a ver, yo recontra comprendo a la mujer que en su desesperación sufrió tanto que tomó la decisión, para mí equivocada, pero la única decisión que se le vino a la cabeza en ese momento. Yo no me pongo en juez de esa pobre mujer, Sí. porque sé que no lo hizo contenta, sé que lo hizo sufriendo, sé que lo hizo llorando, sé que lo hizo con dolor, y quién soy yo para encima señalarla. No la puedo señalar, pero no estamos hablando de casos particulares, casos puntuales. El Estamos marco. hablando, estamos hablando de una sociedad entera que tiene que darle el valor que merece a la vida en general. Cuando vos elegís a qué vida le das valor y a qué vida no le das valor, chao. Ese es el principio de la discriminación. Y hoy discrimino según el tamaño de desarrollo dentro de la panza. Mañana discrimino según el barrio donde vive. Pasado discrimino según a quién vota. Y termino discriminando el color de piel. ¿Me entendés? O sea, eh, me parece que nosotros tenemos que ser firmes en defender la vida de todos por igual, de todos por igual. Si defendemos la vida de uno más que la de otro, estamos Perdemos. perdidos. Sí. ¿Me entendés? O sea, Sí, yendo a otro sí. extremo, cuando a mí me dicen, vos estás a favor de la pena de muerte, ni de casualidad, ¿quién soy yo para decirle a alguien que ya no puede vivir más? Nadie. Lo que sí permitime es que si hay alguien que puede ser nocivo para la sociedad y que lo que hizo en libertad fue de un daño enorme y todo indica que no se va a recomponer en su psiquis para dejar de ser una amenaza para la sociedad, no lo voy a llevar a la silla eléctrica. Lo que sí voy a privar a la sociedad de que lo padezca. Entonces, con mejores condiciones, con todo, pero Un adentro, cambio. Igual es adentro. un cambio profundo, ¿no? De la sociedad, de una manera de pensar donde contemple una vida más completa, ¿no?
el derecho a la vida y de una vida digna también, de tantas cosas, ¿no? Es un combo que tenemos que Exacto, ver. Bueno, exacto. nos quedan unos minutos más todavía, porque esto es como la televisión. Esto es raro que un cura le esté preguntando a un periodista, ¿viste? Es una cosa Sí, rara. Bueno, vamos a, como una especie de ping-pong de cosas. ¿Cuál es decime. una fortaleza, una debilidad tuya? ¿Cuál sería una fortaleza, una debilidad? Yo, yo creo que mi fortaleza es la tolerancia más que la paciencia. Ujú. Eh, la tolerancia es una fortaleza. Y la debilidad es la comida. Rica, o todo tipo de comida. La que me Claro. gusta a mí, porque yo no voy a ser tan pedante de decir que lo que no me gusta a mí no es rico. Puede que sea rico, pero a mí no me gusta. De lo que me Bueno, gusta a mí, el dulce de leche, el asado, las milanesas, no hay el queso y forma. dulce, Sí, bueno, un hobby, las películas, ¿sí? Muy ver bien. películas, sí. ¿Tenés algo a lo que temas, que le tengas miedo? A que les pase algo feo a mis hijos. Más en los otros Eh, que en vos. que mis hijos. Sí, no, no, digamos, yo si me toca, ¿qué va a hacer? Pero que les pase algo feo. Que, Ujú. que, que, que sufran antes de tiempo. Yo creo que uno se va preparando para sufrir. Yo este año despedí a mi mamá en enero y a mi papá en mayo. Y no es fácil, los dos en 4 meses. Pero creo que de alguna manera con 47 años ya te tenés que haber preparado para eso. Y podés llorar, y podés angustiarte, y podés tener días difíciles. Pero te la puedes bancar. Pero a temprana edad hay cosas que mejor no vivir porque es muy difícil sobrellevar. Entonces, como todavía son chiquitos, me gustaría que vivan, que sufran lo que tienen que sufrir, pero no de más. Ujú. Che, ¿alguna anécdota divertida, breve? ¿Sobre qué? Lo que vos quieras. Es que yo no soy, a ver, contando anécdotas, me tendría que acordar, si vos me decís, mirá, eh, contame sobre algo, porque ahora vos me decís, en Por general, ejemplo, bueno, con Gisburg ya contaste lo que él significó. Fantino, a ver, Mar de Fondo, alguna de esas. yo te voy a Eh, contar una de Fantino. a ver, Estábamos, creo que volvíamos, no sé dónde volvíamos, si de la cancha de transmitir un partido o algo. Él vivía a la vuelta de Plaza Italia, en Güemes y Gurruchaga. Eh, y entonces volvíamos, en él tenía un BM negro, coupé, era un avión, y yo andaba en Bondi. Entonces cuando volvíamos de la cancha, iba hasta Plaza Italia con él y ahí me tomaba el 141 o el 55 a mi casa, o el 36. Y, y veníamos así justo cuando venía por Luis María Campos y cuando dobla en Fitzroy para agarrar Santa Fe, un auto medio que lo encierra. Entonces, él le empieza a tirar el auto y el otro auto lo empieza a encerrar y así, se calienta mal. Entonces lo lleva hasta Tames y lo encierra, le clava el auto, Alejandro, se baja. Yo miro por el retrovisor diciendo que se baje uno solo, pensaba, ¿viste? Entonces, cuando veo que se abren, no, una, dos, tres puertas, se bajan tres, digo, no, me tengo que bajar a pelear. ¿A vos te parece que me tengo que pelear a las 9 de la noche porque este tipo se enojó porque lo encerraron con el auto? Y Alejandro abre el baúl y saca una paleta de pádel para pelearse. Y cuando se bajan los otros tres, dice, Fantino, Recondo, aguante Mar de Fondo, no, no nos vamos a pelear con ustedes, qué sé yo. Entonces, y yo pensaba, casi me agarro a trompadas porque estos dos tarados no sí. querían que los encerraran con el auto. Ahora, cuando dijo, no, Fantino, Recondo, Mar de Fondo, aguante Mar de Fondo, mirá si me voy a pelear con ustedes, por adentro te puedo decir, menos mal. Pero va a poner eran tres. Alejandro peleaba, pero los otros eran más. Muy bien. ¿Contaste algunas cosas de tu familia, todo eso? ¿Tenés una anécdota que te haya marcado, te haya dejado una enseñanza? Capaz. Mira, te voy a contar una que no es graciosa, pero que sí que es profunda, de que a la gente grande hay que escucharla. Cuando yo estaba ese verano, cuando le dan la tenencia a mi mamá, que yo me voy a Cipolletti esos 2 meses,
mi tío y mi madrina se hicieron cargo de mí esos 2 meses a pleno, ¿no? Los dos trabajaban, yo me quedaba con mis primos, pero la presencia de mi tío para mí era omnipresente. Y, y era la época en la que no había cable, entonces vos tenías los dos canales de ahí, estaba el canal 7 de Neuquén y el 10 de Roca. Entonces, en una propaganda pasan el aviso de una película que iban a pasar en la noche, y en la película era de un nene de padres separados, ¿sí? Pero yo notaba que en la película no había similitudes con mi historia en particular. Entonces, mi tío me dice a la noche cuando se va a dormir, flaquito me dice, él me decía flaquito, no me decía gordo, todos los demás me decían gordo, él me decía flaquito. Flaquito, ¿te puedo pedir un favor? Yo me voy a ir a dormir porque mañana me tengo que levantar temprano, todo. No mires la película esa. Digo, ¿por qué, tío? Porque vas a comparar y no te va a hacer bien, no compares. No. No es conveniente que estés comparando. Jugá las cartas, charlá con tu primo, todo. Bueno, tío, le dije. Se fue a dormir, ¿qué hice? La Puse una viste. película. Claro. Y terminé feliz porque yo noté que esa historia no tenía que ver directamente con lo que a mí me había pasado. Entonces yo me sentía contento de que yo había tenido razón en verla. Entonces, a la mañana siguiente, cuando mi tío se fue a trabajar, yo dormía. Cuando él vuelve, yo lo estaba esperando con la servilleta acá, almorzar. Estaba esperando que venga el tío que le quiero contar. Entonces, cuando entra, le digo, tío, al final de la noche vi la película. Se queda. Le digo, pero no tenía nada que ver con mi historia. Y me dice, ¿viste que comparaste? Y me enseñó que en realidad él lo que estaba queriendo es que yo no pensara en eso en general, que Claro. yo saliera de ese lugar de hijo de padres separados y que estuviera en contiendas de marido y mujer separándose y con disputas entre ellos, que yo saliera de eso, que tuviera 2 meses de recreo, que tuviera 2 meses de otro aire, Ujú. pero sobre todo que yo escuchara a los mayores, que si él me decía algo, me lo decía porque me cuidaba, no me lo decía porque no me quería dejar vivir. Entonces, eh, justamente él me enseñó eso. Él me enseñó que los grandes no vivieron en vano. Vivieron, yo por eso digo que Google vino a arruinar las relaciones humanas, porque antes, cuando vos no sabías algo, le preguntabas a tu abuelo, a tu papá, a tu tío. Hoy le preguntas a Google. Entonces, ¿de qué le sirve el conocimiento y todo lo vivido y todo lo experimentado a la gente grande? Es una picardía. Es el tema de la sabiduría que tienen los viejos, pero no por la cabeza o por leer, sino de la experiencia de vida, ¿no? Ese es Exacto. ese es el sabio, el que saborea, el que gustó la vida y la tiene. Muy bien. Che, Gastón, tareas solidarias que hiciste, que haces, que te gustaría hacer en este momento, podés, no tenés tiempo. Y me cuesta con el tiempo y con las responsabilidades, porque yo cuando no estoy en el trabajo estoy en mi casa. Entonces me cuesta. Yo hice mucho geriátrico con la guitarra, mucho. Hice colegios pupilos con guitarra. Y no hice tanta misión, porque la parroquia no hacía tantas misiones. Pero sí era de todos los martes y jueves ir a los geriátricos del barrio y nosotros apadrinar a determinados abuelos. Un montón de Este, geriátricos en el barrio, esa zona impresionante. mucho geriátrico y yo era de asistencia perfecta en ese sentido. Y después de grande eh, fui con Ale alguna noche a repartir frazadas y acompañar a los que están en la calle. Y me gustaría hacerlo más seguido. Lo que pasa es que para hacerlo hay que hacerlo con alguien que sepa y Alejandro tiene sus tiempos y yo no me puedo, digamos, él no puede adaptarse a mis horarios. Él tiene que hacerlo cuando la gente lo necesita, no cuando yo puedo. No, y nosotros Entonces, cada vez que hacemos una noche de la caridad, algo es en torno, cuando vos estás en polémica, empezamos ahí, ¿no? Más o menos. claro, Sí, sí. claro. No, pues yo salgo 9:15, le dije un día que arranque más tarde, pero más allá de que a uno le puede hacer bien ayudar, que a uno le puede enseñar, conocer otras vidas, este, también hay otro que está necesitando. Yo estoy en contra de la reciprocidad.
estoy en contra de la reciprocidad. Yo creo que si vos me haces un favor a mí y yo te lo devuelvo a vos, hay alguien que se queda fuera. Entonces, a cada persona a la que uno puede darle una mano, lo único que le pido es dice, bueno, pero te quiero agradecer, a mí no me agradezca nada. Es una cosa. Hacé vos algo. Comprometete que el día que vos veas que vos podés hacer algo por alguien que puede, una pavada, no tiene por qué ser económico. No, no. Puede ser Es de como, presentar un como contacto. cadena de favores, ¿viste? Es como una cadena de favores, pero tampoco me gusta llamarla cadena de No, no. favores, porque si no es como que estás obligado a hacerlo. No, no estás obligado. Ahora, sí estate con las antenas paradas para que el día que detectás que hay algo que vos podés hacer por esa persona que ya viste que es lo que necesita y que está a tu alcance, hacelo y en ese momento me vas a estar agradeciendo a mí. Porque si no, hay gente que se queda afuera. Bueno, dos preguntas más y vamos Dale. redondeando. Esta te la tendría que haber mandado antes para que la pienses un poco, ¿viste? Pero bueno, me sale así. En estos días, ¿viste? Estas charlas es para conocer un poquito, hablar desde el corazón, como decíamos eso. Bueno, ya en unas semanas viene Marta Peloni, también se prende ella para que nos cuente su vida, como tantas cosas. Bueno, algunos médicos, bueno, hay distinta gente. Si vos tuvieras o se te ocurriera o tuvieras que pensar, por eso si te lo hubiera mandado antes se hubiera sido mejor, alguien que dirías se prendería para este tipo de charlas y que sería lindo conocer alguna historia, ¿no? De la historia de la persona, más allá de lo que vemos. ¿Quiénes se te ocurrirían? ¿O quién dirías, mira, yo lo invitaría o le diría, mira, ¿por qué no te prendes en esto? Para estas charlas con vos, Sí, algo sí, así. mira, el marido de Bárbara Finn, Pablo Young, no Pablo, te digo Bárbara porque a Bárbara la conoces mucho, Bárbara también, sí, pero claro, Pablo es un personaje maravilloso. sí. Es un corazón que no le entra en el cuerpo, es un conocimiento médico fabuloso. Nos vamos juntos de vacaciones y en 15 días se lee 3 libros de medicina, es una cosa insoportable. Pero el libro es así, ¿eh? Sí, 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 sí. Y tiene mucha vivencia en Concepción del Uruguay, donde es él, en su venida a Buenos Aires, en su primera experiencia como residente en el Hospital de Clínicas, en estar, a ver, digamos, cuando conoció el aire acondicionado. Yo te tiro tips. A Pablo Yang, sentalo acá, que te cuente cuando conoció el aire acondicionado en la casa de Bárbara. Eh, sí, 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 es lo más grande que hay. Es lo más Sí, grande que sí. hay. Pablo es muy recomendable. Patricio Hernández es muy recomendable para estas charlas. Ah, Patricio mira, tenía un hermano cura, este, y Patricio es de unos valores y de una construcción humana ujú, y de pensamiento que ahora va a cumplir años, el 16 cumpleaños, que a mí me hace quererlo como si lo viera todos los días. Y por ahí desde mi casamiento no lo veo. Pero yo lo quiero tanto, pero lo quiero tanto, como si lo viera siempre, y es un tipo con el que hablaría si pudiera una vez por semana, mira. así tomando un café. Porque creo que cada vez que yo charlé con él, aprendí. ¿Viste? Cuando hay alguien de quien aprendés, bueno, Patricio Hernández. El solo estar con él ya es algo que te llena el corazón. Y A mí me enseñaba de fútbol, pero me enseñaba de la vida, me enseñó de campo y me enseñó de un montón de cosas. Y además hace preguntas. Y está bueno cuando alguien se dispone a hacer preguntas porque te demuestra que nadie sabe todo, por más que, viste que uno tiende a idealizar a la gente cuando la admira. claro, Y esa persona al hacer preguntas lo que te está diciendo es, no me idealices tanto, mira que no sé todo. Y bueno, eso también forma parte de su sabiduría. mira. Bueno, la última. A ver, así ya vamos Sí, redondeando. Termina, morís, tienen que poner una lápida. sí. ¿Qué frase te gustaría que aparezca ahí? ¿Cómo te gustaría Oh, que te qué sé recuerden? yo. No, me gustaría que me recuerden contando anécdotas graciosas, qué sé yo, ¿no? Eh, Uno no está acá para que se peleen para llevar las manijas del cajón. Uno está acá para honrar el esfuerzo de quienes lo trajeron hasta acá. Yo digamos, no estoy para criticar los errores de mi mamá o de mi papá. Estoy para que haya tenido sentido
cada esfuerzo que hizo cada uno de ellos. Y mi tío, y mi madrina, y mis primos, y mi mujer, y mis hijos, y mi suegra. Digo, que digamos, el día que yo no esté, que sea, che, qué cagada que no está más. Es como decía Fontana Rosa, ¿qué querés para tu hijo? Que el día que los amigos lo vean venir, se pongan contentos. Y yo digo lo mismo, que el día que yo no esté, alguien diga, che, qué cagada, ojalá estuviera acá todavía. Punto, hasta ahí. Mira qué lindo. Bueno, y una palabra última sobre tu familia, pero tu familia la que vos formaste, ¿qué dirías? Sí. Y mi familia es lo más importante que tengo. Y lo más importante que me pasa, y nada está por delante de ellos. Cada uno con su personalidad, cada uno con su temperamento. Tengo una mujer que es maravillosa, que no puede más de lo buena que es hasta para enojarse, porque se enoja con la injusticia. Claro, pues ella se enoja con la injusticia y no tiene límite para enojarse con la injusticia. La incluyo a mi suegra, que vivimos juntos, y es, como le digo yo, una vez por semana tengo que recordar, Cecilia, sos familia, somos familia, digamos. No sos una inquilina acá, ¿entendés? Sos familia, y es porque de verdad lo siento, que somos familia, y es también una persona imprescindible para mi familia. Y después mis hijos son mi hija, la dulzura pura, María Cecilia, Bautista Jesús, es el que está creciendo, y hay momentos en que quiere crecer y momentos en que preferiría no estar creciendo tanto. Pedro Tenemos 30 está en segundos, 30 segundos. bueno, Pedro es el de más personalidad, Juani es el del carácter más fuerte, y Jerónimo el más comprador de todo. Bueno, gracias Gastón por prender. 1 hora estuvimos hablando, esto es un récord, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, hermano, y que Dios te bendiga y todo lo que haces también, ¿eh? Igualmente, saludos a todos los que estuvieron ahí prendidos. Sí, se prendieron un montón, y muchos amigos, ¿eh? Yo no pude leer un mensaje porque me quedé con lo del principio y se me clavó ahí, no pude leer un solo mensaje. Bueno, Dios te bendiga mucho, ¿eh?